A esta hora acaba de ser aprobada con 359 votos a favor y 135 en contra la reforma al Poder Judicial en lo general que impulsa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, sobre todo la mayoría de su partido Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Ha sido una larga sesión que se ha prolongado desde horas de la tarde de este martes hasta horas de la mañana de este miércoles, una sesión permanente de los diputados mexicanos en una sede alterna a donde deberían estar sesionando, esto debido a protestas que han encabezado diferentes trabajadores, también grupos estudiantiles, contra esta reforma que impulsa AMLO al Poder Judicial. En votación de viva voz, durante una hora ante la falta de tablero electrónico en la sede alterna, el bloque oficialista avaló el proyecto que establece además la figura de los jueces sin rostro como mecanismo para proteger a los juzgadores en procesos contra el crimen organizado. Los diputados del PAN votaron bajo protesta contra el dictamen, mientras los del PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron también esta reforma que, entre otras cosas, avala que por voto popular se elijan a jueces y magistrados, también la reducción de la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura para ser sustituido por un órgano administrativo y un tribunal de disciplina judicial. Está pasando a esta hora en México y lo abordamos de inmediato en Primera Página. Son las 7:59 minutos en Caracas, Venezuela, son las 5:59 o ya las 6 de la mañana en punto en México. Vamos a conectarnos con nuestra invitada esta mañana. Ella es la colega Ilian Cedeño, es periodista y editora en el periódico El Excelsior. Buenos días para usted, ¿cómo está? Buenos días, José Enrique. Muy bien, pues aquí muy involucrada en este tema que tiene implicaciones verdaderamente importantes para México. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Quisiera preguntarle cuáles son exactamente esas implicaciones jurídicas, políticas y sociales que está teniendo esta reforma al Poder Judicial debido a las protestas que hemos visto, la reacción de los mercados e incluso diferencias con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que han emitido comentarios respecto a esto, y eso ha molestado al presidente López Obrador, que suspendió recientemente las relaciones con los embajadores. Eso fue lo que dijo él. Correcto, como bien lo mencionaste al inicio de este espacio, pues se están realizando diversas protestas, se unieron cada vez más estudiantes. El domingo pasado hubo una movilización realmente importante y bueno, lo primero que están criticando y que están cuestionando, uno, es la premura con la que se busca aprobar esta iniciativa de reforma judicial. Sin duda es la reforma más importante del paquete que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero en un paquete, el último que sería de su mandato, y pues con miras a que se apruebe antes de que concluya que es el próximo 1 de octubre. La crítica principal, Moisés, y el impacto principal es lo que mencionaste, el voto popular para elegir a jueces, ministros y magistrados. ¿Por qué surge esta inquietud por parte de distintos sectores, no solo de la sociedad civil, sino también de inversionistas y de otros gobiernos? Bueno, por la razón del método y la especialización que está buscando. Uno, la solicitud o los requisitos para que puedan ser candidatos. Ahorita únicamente se requiere una carta de recomendación por parte de vecinos, colegas, amigos, un promedio universitario de 8 a 9 y haber estudiado Derecho. Esos son los únicos requisitos que está solicitando esta iniciativa. Entonces, cualquiera puede candidatearse para ser juzgador en México. Ahora, ¿qué pasa? Lo que están reclamando, lo que están pidiendo es que se defienda la carrera judicial. Ayer se sumó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este paro. Con 8 votos respaldaron el movimiento y la iniciativa que están impulsando estudiantes para rechazar la reforma judicial. Y los 3 votos en contra de sumarse a este paro fueron de ministras que incluso amagaron con impulsar un juicio político. Los riesgos que ven en la elección de jueces por voto popular es que a largo plazo van a tener que rendirle cuentas a quienes paguen esa campaña
se busca la independencia de los jueces. Sin embargo, no está clara en la elección si tienen que hacer campaña o no. Sí especifican que pueden promoverse con tiempos en ciertas redes sociales y no es propiamente una campaña, pero ¿quién va a pagar esa campaña, no? Esta Claro. promoción. Entonces, lo que están peleando o criticando algunos especialistas es que tarde o temprano estos candidatos le rendirán cuentas a quienes los hayan impulsado. Y entonces aquí viene el riesgo de que se involucren el crimen organizado y terceros. Y entonces esta independencia que se busca pues genera un riesgo al no contar con carrera judicial, al no contar con especialización para llegar a ser juez, ministro, magistrado, y también a que tenga injerencia el crimen organizado. Son los principales argumentos que se están planteando y pues el riesgo para los estudiantes de derecho, porque en implicación social también vemos esto. Ya no hay necesidad, ya no hay motivación de especialización, si cualquiera puede llegar a ser juez, ministro, magistrado, simplemente con que nos recomienden vecinos o cualquiera que cuente con las cartas y las firmas que requiere esta iniciativa. Claro, esa es una de las principales preocupaciones que tienen en este momento los gremios, los trabajadores del Poder Judicial e incluso los estudiantes, como lo mencionas, y qué bueno que lo aclaras de esa manera porque esto ha generado muchas dudas y también ha hecho ruido en la comunidad internacional, como lo hemos visto en estos últimos días. ¿Hasta qué punto pudiera afectar esta reforma, toda la controversia que existe, el final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el principio de quién va a ser la nueva presidente, la señora Claudia Sheinbaum, que va a asumir el próximo 1 de octubre, esto dentro de poco, ante también las críticas que ha hecho principalmente el embajador de Estados Unidos en México? Estados Unidos, que es el principal socio comercial de México y por ende pues tienen una importante relación, un importante vínculo en muchos aspectos. ¿Hasta qué punto también eso afecta la relación y cómo afectaría al gobierno de Sheinbaum? Ya López Obrador quizás se va, pero queda Sheinbaum ahora con este reto de lo que sucede en lo social y en lo político. Por supuesto, el interés principal del gobierno es que esta reforma quede aprobada antes de que concluya el mandato del presidente López Obrador. Una de las críticas, como mencioné, es justamente esta premura. Llevaron 12 horas ayer en el debate en la sede alterna de la Cámara de Diputados para aprobar en lo general esta iniciativa. El oficialismo, integrado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, pues cuenta con las curules suficientes para poder aprobar esto. En la discusión, lo que se critica pues es esta urgencia de que quede como un logro del presidente López Obrador. Y entonces ya no se están respetando, aunque sí están aclarando que van a respetar los tiempos legislativos para que la minuta llegue el próximo lunes al Senado de la República. Ahora, ¿qué es lo que le queda a la presidenta Claudia Sheinbaum? Como lo mencionas, es un reto importante con los principales socios comerciales. Ya lo criticaba también el embajador de Canadá aquí en México y el embajador estadounidense, Ken Salazar, que ayer volvió a reiterar los riesgos que se están corriendo en materia de relación bilateral. Y como él lo dijo, no es una opinión personal, él establece que es el cúmulo de preocupaciones que le están haciendo llegar diversos inversionistas. Y ayer se pronunciaron unos inversionistas, principalmente de Texas, al poner en duda el anuncio de una inversión aquí en México. ¿Por qué lo hacen? Recordemos que el próximo, finales de 2025 y 2026, se va a llevar a cabo la revisión del TEMEC. Aquí en México se van a realizar estas revisiones por parte de los 3 socios comerciales y la inquietud que están manifestando tanto Estados Unidos como Canadá justamente es el riesgo que se corre en materia comercial. El presidente López Obrador los está acusando de injerencia y de estar violando la soberanía mexicana. Sin embargo, ayer el embajador estadounidense pues aclaró que no por decir la inquietud que se tiene en materia comercial y el riesgo que se corre por esta incertidumbre que se genera con la reforma judicial al elegir por medio de voto popular a los jueces, magistrados y ministros, no por decir eso, se está violando la soberanía mexicana. Y además agregó que, pues en aclaración a lo que dijo la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, que también en México se eligen jueces
en Estados Unidos jueces por voto popular, la aclaración es que solo ocurre en algunos estados de la Unión Americana y eso es en algunos congresos locales, pero en ningún caso de un juez federal se eligen por medio de voto popular. Entonces hizo esta aclaración y reiteró que la preocupación es meramente en materia comercial y al ser socios comerciales mediante el TEMEC, que es ahorita el más fuerte en materia comercial, en materia trilateral, pues tienen derecho a pronunciarse en este sentido. Contrariamente a lo que ha dicho el presidente López Obrador, que por cierto hemos visto controversias durante estos últimos días, incluso un cruce ayer con una periodista que citaba algunos comportamientos durante el domingo en su discurso del último informe. Y bueno, también todo esto se une a la controversia que existe por la reforma al Poder Judicial. ¿Qué queda en lo legislativo para ello, ya que se ha aprobado en lo general esta iniciativa? Ahora faltaría debatir punto por punto lo que establece esta reforma. Cuéntanos al respecto. Sí, sin duda, lo que viene en materia legislativa, como dices, es la continuación de este debate que seguirá en la sede alterna debido al bloqueo que existe en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que es la sede oficial, y de aprobarse, seguramente lo hará al contar con la mayoría del oficialismo, de aprobarse en lo particular, estaría esta discusión, pero como lo mencioné, van a enviar la minuta al Senado respetando los tiempos legislativos el próximo lunes. En el Senado, pues casi tienen la mayoría calificada, están a un voto, a un escaño de contar con ella, pero ya se están manejando varios nombres de otros legisladores que podrían decantarse por el oficialismo y así darles la mayoría calificada. De suceder esto, estaría aprobándose de manera en fast track, como es lo que están alertando muchos especialistas y también muchos juristas aquí en México, pues la próxima semana, logrando que pase como se planteó desde un principio, como un logro del gobierno actual. En caso de que esto se diera de otra manera, que es poco probable, que no contarán con estos votos y es muy poco probable que los escaños con los que cuentan en la oposición pues logre hacer contrapeso. Sin embargo, pues lo que sí vemos es que están ahorita en curso 3 órdenes de suspensiones. Es importante mencionar, el sábado se interpusieron 2 por parte de una jueza federal en Morelos y un juez en Chiapas. Ayer interpusieron un tercer recurso y entonces tenemos 3 suspensiones que permiten una de ellas seguir discutiendo y seguir con el proceso legislativo. Sin embargo, impide que se envíe el dictamen a los congresos locales. Ahí vamos a tener un estira y afloje y vamos a ver qué recursos interpone el oficialismo de Morena y sus aliados para hacer frente a estos recursos. Ilian, muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Realmente muy completo lo que has explicado respecto a la reforma del Poder Judicial y como ya lo hemos dicho, ya los diputados aprobaron durante estas horas en lo general esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, presidente saliente de México. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con nosotros esta mañana Ilian Cedeño, periodista y editora en el periódico Excelsior en México.